Entonces, bueno, realmente lo que quería compartir hoy con vosotros es cómo elaborar una propuesta de investigación. He incluido en la presentación un poco, creo, lo que todo el mundo esperaría, ¿no? El cómo estructurar esta propuesta, en qué fijarnos, etcétera. Pero he querido incluir también algunas reflexiones personales, ¿no? Y algunas cosas que creo que nadie nos dice y que deben decirnos. Entonces, un poco sobre... Bueno, antes de nada, volviendo aquí, quería hacer un comentario antes de todo esto, porque cuando leen, ¿no?, nuestra biografía, todos son éxitos, ¿no? Y parece, jope, este tío tiene que ser bueno, me le han dado esto y lo otro, pero hubo algo que comentó Pilar en la última ponencia y es el tema de los fracasos. Entonces, a mí lo que sobre todo me gustaría destacar es que antes de enfrentarnos a ninguna propuesta de investigación, tenemos que ser conscientes de que esto es muy competitivo y que todo el mundo recibimos noes. Entonces, realmente me gustaría empezar esta ponencia, es una cosa que he decidido, gracias Pilar, por sacar mis vergüenzas, comenzar contándoos que no es todo tan bonito, ¿no? Aquí voy a presentar una propuesta que fue financiada y que ha permitido pues, sacar bastantes cosas adelante, pero la realidad es que ese año en el que eché la Starting Grant, y aquí está Cristina, era la persona que iba a llorarle, cuando me llegaban los noes, yo no sé cuántas eché, 6, 7, y simplemente por cerrar este capítulo, la Starting Grant está pidiendo 1,5 millones de euros. Yo hice una propuesta para apoyar a la petición de la Starting Grant, que eran 10.000 euros. Y en esa propuesta me dijeron que, bueno, pues que no parecía que fuese tan bueno mi perfil, el proyecto, etcétera, y me denegaron los 10.000 euros. Entonces, me gustaría empezar con esto, que estéis preparados para esto y que sepáis que pues muchas veces hay ciertos sesgos o no tenemos suerte o, bueno, o no lo hemos preparado, no lo hemos presentado de la manera ideal. Y, bueno, tenéis todo esto en mente, ¿no? Que es también parte del juego y que no hay que desanimarse y que es todo un proceso. Entonces, bueno, pues voy a intentar daros algunas ideas o compartir reflexiones para que dentro de la medida de lo posible, pues bueno, algunos fallos que a lo mejor pudiera tener yo en unos inicios, pues prevenirlos, ¿no? Y daros estas ideas. Entonces, un poco sobre lo que quiero contar es esto, ¿no? ¿Qué hago yo? O qué he aprendido que debemos hacer antes de empezar a escribir, antes de enfrentarnos a este papel, ¿no? Vacío. Después quería haceros una propuesta, ¿no?, de cómo estructuro yo mis proyectos. Es verdad que dentro de los proyectos hay distintas modalidades y puede cambiar bastante, pero al menos para mí lo que es la parte científica del proyecto, de alguna manera siempre puedes encajar o siempre he podido encajar esta estructura. Luego dar un ejemplo de propuesta, pues que no se queden en cosas abstractas, os voy a contar lo que fue mi RC y ligar cómo ligué cada una de estas partes de la propuesta. Y luego al final algunos consejos personales, que va tanto en la propuesta como también simplemente, ¿no?, consejos que me gustaría compartir con vosotros y un poco la visión que he tenido y creo que deberíamos tener. Entonces, antes de empezar a escribir, bien, no es solo vuestro proyecto. Yo aquí la reflexión que hago es, cuando a nosotros nos conceden un proyecto, nosotros realizamos ciertas actividades y alguien nos evalúa, ¿vale? ¿No? Al final tenemos que hacer reports y se nos va a evaluar nuestro trabajo. ¿Te he dado dinero? Pues, ¿qué has conseguido? Entonces, yo mi reflexión de alguna manera es pensar, quien propone el programa, también alguien le va a evaluar, ¿no? Entonces, es importante identificar quién está financiando este programa. ¿Es la Carlos III, es vuestra institución? ¿Es la Comunidad de Madrid? ¿Es España? ¿Es el Ministerio? ¿Es Europa? Creo que es importante tener esto en mente y tratar de identificar cuál es el objetivo del programa al que vamos a aplicar. Voy a poner algunos casos de ejemplo y mostraros un poco de qué estoy hablando, ¿no? Porque creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto y que al final es tu proyecto, es tu perfil, pero de alguna manera intentar alinearte con ese programa. Porque al final, como decía Pilar también antes en la NECA, los evaluadores tienen ciertas pautas, ¿no?, para evaluar. Y al final no tenemos que dejar de pensar que sí, que muy bien, generación de conocimiento y es fundamental, pero también de alguna manera se buscan ciertos objetivos, se promueven ciertas políticas. Entonces creo que es importante tener esto en mente. Y ahora damos algunos ejemplos, ¿no?, de cómo podemos aprovechar esto, bueno, alinear nuestro proyecto con estas ideas. También pues tener todo esto en cuenta y reflexionar sobre cómo puede impactar el proyecto o beca, no solo sobre el proyecto, también sobre nuestro desarrollo. Porque muchas veces, cuando se dice, bueno, potenciar ciertas líneas de investigación, potenciar ciertos perfiles, muchas veces lo que se piensa también es en el medio o largo plazo.
es quiero financiar a una persona para que desarrolle su carrera investigadora y para que en un futuro forme a otras personas. Entonces también tenemos que tener un poco en mente cómo queremos, ¿no?, que este proyecto impacte sobre nosotros y sobre nuestra carrera, porque al final son los distintos elementos, ¿no?, y tratar de contentar a las distintas dimensiones que tenemos que abordar. Y bueno, y luego sobre todo pues también esto, ¿no?, cuál va a ser lo que nosotros vamos a aportar. Pongo algunos ejemplos. Primeras becas, ¿no?, a las que yo que tuve que abordar, ¿no?, y me enfrenté. Yo empecé por una beca de, bueno, aparte, ¿no?, de la del predoctoral. Al final, cuando realmente eres tú el que tiene que hacer una propuesta, ¿no?, las primeras que tuve que enfrentar es becas de movilidad. Becas de movilidad, que también se ha comentado, ¿no?, esta mañana, es una oportunidad excelente para vosotros. ¿Por qué? Porque se comentaba, ¿no?, esta mañana en la mesa redonda la importancia del networking. Pues yo os digo una cosa, tú quieres ir a Harvard, Oxford, cualquier universidad de este tipo, quizá es más complicado, ¿no?, tener una beca o que la gente de allí te pague. Ahora, hay muchos programas donde básicamente tú le estás diciendo a estos investigadores, oye, que tengo una beca, que ha dicho que soy bueno y que me da esta financiación. Les estás diciendo que vas a trabajar gratis para sus proyectos. Entonces, esto creo que es una muy buena manera de, por muchos motivos, de ser capaz de crear este networking, de tener esta experiencia, de saber otras metodologías y tener todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Pues, bueno, en este caso, por ejemplo, es importante no solo el proyecto, el perfil, el currículum, etcétera, pero también qué va a ganar el programa. Por ejemplo, qué gana la Carlos III en este caso, o qué gana en las José Castillejo el Ministerio, ¿no?, o España en que tú te vayas fuera. Pues al final, esto le podéis dar una vuelta identificando, bueno, voy a ir fuera, voy a aprender sobre estas líneas de investigación. He identificado que hay un nicho aquí en mi universidad, en mi institución, en mi región, etcétera, y lo que voy a hacer es aprender todo esto, generar conocimiento y, sobre todo, traerlo aquí. Entonces, esta es un poco la idea. Me pongo en el gorro de las personas que están lanzando estos programas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Internacionalización por internacionalización? Pues idealmente sí, pero yo al menos pienso que la realidad no es esa. Lo que quieren es que aprendemos de lo que hay fuera y que seamos capaces de traerlo de nuevo aquí. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo pensar en todo esto. Cuando estamos pensando también en contratos que se han comentado, Juan de la Cierva o Marie Curie, pues tenemos que pensar también en todo esto, ¿no? Que al final hay un ejemplo que puso Cristina que creo que es muy bueno, el de la Global Fellowship. Pues es un poco parecido, ¿no? Entonces, tú puedes tener un proyecto que sea muy bueno, puedes tener un perfil que sea muy bueno, pero hay algo que te evalúan, que es el three-way transfer, que a lo mejor ahí es donde pierdes puntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de esa beca? Pues que te desarrolles, etcétera, pero también tiene que quedar muy claro qué es lo que tú vas a ser capaz de generar. Es decir, voy a estar 1 o 2 años fuera y ahora a la vuelta, ¿qué voy a implementar? Porque eso va a ser bueno para mi institución, ¿por qué va a ser bueno por Europa? Entonces, creo que es muy importante no perder, invertir algo de tiempo en leer bien la convocatoria, en leer en BOE y ponernos este gorro, ¿no?, de 1 o 2 días al menos de pensar, bueno, ¿esta gente qué quiere de mí? ¿Qué espera de mí? O, por ejemplo, cuando abordamos un proyecto del Starting Grant, ¿no?, en una etapa un poco más madura. Al final, el proyecto está muy bien, el perfil puede estar muy bien, pero la realidad es que estamos en un mundo hipercompetitivo. Entonces van a llegar miles de proyectos y va a haber muchos que son geniales y de distintas temáticas. Y luego, cuando estás ahí de panelista, realmente, ¿cómo decides si uno es mejor que el otro? Pues tienes que hacer a lo mejor apuestas que dependen un poco de sensaciones que tienes, ¿no? Y a lo mejor invertir en otras cosas. Entonces, ¿qué le interesa a Europa? Pues a lo mejor hay un proyecto que está genial, pero hay otro que a lo mejor estando un poco peor, lo que está mostrando es que va a generar una nueva línea de investigación y que es un proyecto que no se queda en descubrir esto tan bueno que tú has propuesto, sino que va a dar lugar a un montón de sinergias, a international networks, PhD students en temáticas nuevas que van a generar más conocimiento, vas a traer cosas a lo mejor que están en Estados Unidos o no están en ningún sitio y lo implementas en Europa, vas a tener una fuerte componente de transferencia tecnológica. Entonces hay que pensar en todo esto también, ¿no? ¿Qué es lo que me puede identificar y qué es lo que se alinea con lo que pide la convocatoria? Dicho esto, propuesta para estructurar el contenido. Yo aquí tengo un poco la manera en la que yo estructuro estas propuestas, que no es única y no digo que sea la mejor,
Es la que a mí, después de estos años, he visto que es una estructura que ha ido bien, digamos, ¿no? que ha dado resultados bastante buenos. Entonces, ¿cómo planteo yo estas propuestas? Siempre me gusta empezar con un pequeño párrafo, ¿vale? Donde intento hacer una presentación breve y directa del problema a abordar con la idea propuesta. Yo recuerdo el año pasado, ¿no? Era Estefano el que lo decía, el punch al evaluador, ¿no? Al final pensad lo que hablábamos antes, les llegan miles y miles de, bueno, miles, decenas o cientos, ¿no? de propuestas. Y tú tienes que verte todas y no tenemos muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que es lo que más escasea entre todos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera te tiene que emocionar. Y la manera de que te enganche, de enganchar al lector, al menos yo creo que es este primer párrafo. Si tú en el primer párrafo me dices, mira, mi idea es esta, motivada en este problema, y lo que voy a conseguir es esto, y al final creo que va a tener este impacto, pues ya me has despertado ese interés, y ya lo voy a leer un poco con más calma y con más interés, ¿no? Entonces, en este momento en el que ya he dicho, pues mira, voy a hacer esto, doy un pasito atrás. Venga, ahora voy a contarte bien por qué quiero hacer esto. Y aquí es importante análisis del estado del arte. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué están haciendo otros grupos de investigación? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Y aquí es súper importante, y por eso tengo esta flechita, ¿no? Conectando con objetivos, que seamos capaces de identificar dos cosas. Identificar qué es lo que no está hecho. Es decir, gap of knowledge. ¿Dónde están esos desafíos, ¿no? ¿Dónde están esas oportunidades, ¿no? en esta temática que no están resueltas y que yo pretendo abordar? Y segundo, creo que es importante no solo decir, bueno, no se ha hecho esto. Comentaba Laura, el por qué. Identificar por qué no se ha hecho. ¿Por qué en todos estos años nadie ha llegado y ha resuelto este problema, ¿no? Entonces estás identificando retos que hay y estás identificando por qué tecnológicamente, metodológicamente, no se ha sido capaz de lograr estos objetivos hasta la fecha. Y entonces, de manera natural, al final, al lector va a decir, va leyendo y dice, jope, pues esto sí es importante, ¿no? Estaría bien. Y entonces entras con tus objetivos. Le plasmas tu objetivo principal, quiero hacer esto. Y luego, asociado a estas faltas de metodologías o estos gap of knowledge, ¿no? que has identificado previamente, partes de algunos objetivos más específicos que van a abordar los distintos problemas que tú ya has identificado. Entonces, pongo otra flechita aquí, analizando con la metodología. Al menos para mí creo que es importante tener esa visión, ¿no? Ese objetivo final, que realmente yo ligo más al impacto, y estos objetivos parciales, que lo que intento hacer es un link directo a la metodología. Entonces hay una división, ¿no? Esta metodología, al menos, esto creo que es más general, esto creo que lo hacemos todos, en paquetes de trabajo, donde van por temática. Entonces, identificas objetivos específicos, pero más generales, ahora pongo ejemplos para que quede claro, y tienes como estos paquetes de trabajo, donde dices cómo vas a abordarlo o qué es, desde el punto de vista técnico, cómo vas a dar solución a estos problemas. Una vez que yo tengo esto, doy esta metodología a modo más genérico, ¿vale? Y entonces, antes de empezar a detallar todas estas actividades, hay mucha gente, por ejemplo, que este punto 6 lo pasa después del 4. Yo lo que intento hacer es dar el impacto. Bueno, te he contado esto y ahora directamente te cuento el impacto. Y dejo ya los detalles más técnicos para el final, cuando ya quieras ver los detalles y vayas más a evaluar si es viable, no es viable, etc. Entonces, el impacto esperado del proyecto desde distintos ángulos. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Aquí ahora hablo un poco más en detalle. Pero esto es importante porque no es solo el impacto científico, también hay que intentar ligar socioeconómico, difusión, etcétera. Pero si podemos, vamos a intentar ligarlo y vamos a intentar alinearlo con esto que comentábamos, el objetivo de la convocatoria. Vamos a contentar a nuestros jefes, ¿no? Que van a ser los que financien y paguen esta investigación. Y luego, por último, pues detallar el plan de trabajo, tener una visión temporal de cómo quiero estructurar todo esto. Y aquí es donde sí se incluyen pues todos estos detalles más técnicos de cada actividad del proyecto. Pues cada objetivo parcial, pues a lo mejor hay que dividirlo en subtareas, ¿no? Y aquí es donde sí que es importante, claro, no dar una imagen como que lo has hecho todo, ¿no? Porque puede parecer, bueno, pero si ya lo tienes tan claro y lo has hecho todo, ¿para qué te voy a dar dinero?
pero sí que tienes que dejar elementos técnicos donde se vea que de verdad has pensado cómo vas a hacerlo. Que sepas bien cuál es el protocolo, que identifiques los riesgos, que tengas un plan de contingencia, si no funciona esto, ¿hacia dónde voy? Ejecución del presupuesto, que identifiques qué máquinas necesitas, milestones, etc. Y por último, algunas consideraciones generales, que esto, si me lo permitís, lo cuento al final, porque creo que es algo a tener en cuenta, a reflexionar antes y durante el proyecto, y que idealmente debería acompañar todas estas etapas, ¿no?, de la escritura y de lo que queremos transmitir. Aquí me gustaría, esto es una reflexión de última hora, pero que me gustaría compartir con vosotros. Ya se ha comentado, estamos en un mundo altísimamente competitivo. Y estamos hablando de que a lo mejor las Starting Grant o las Marie Curie, la gente que aplica y que de verdad invierte tiempo en preparar estas propuestas es gente muy preparada con proyectos buenos. Y aún así, la tasa de éxito es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que al final se ha dado tantas vueltas a esto y ha habido tanta gente por la importancia, el prestigio y lo que supone económicamente que han aparecido estas consultoras especializadas, ¿no? Es gente, empresa, que se dedica a evaluar cuáles son los proyectos que más tasa de éxito o que han tenido éxito, evalúa la estructura y llega a un consenso de cuál es esta estructura óptima, ¿no? Entonces, esto al final, la realidad es que es muy interesante y es muy positivo. Y digamos, hay muchas agencias, tanto a nivel estatal, a nivel de la comunidad, como a nivel institucional, por ejemplo, desde el servicio de investigación, ¿no?, te pueden apoyar en todo esto. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo esto ha dado lugar a que haya ciertas estructuras establecidas de cómo escribir tu proyecto. ¿Qué problema plantea esto y qué cosas positivas plantea esto? Que al final hay muchos foros también donde tú puedes encontrar todas estas estructuras y estos comentarios. Pero entonces acabas con algo como, bueno, hay una estructura óptima que a través de estos años se ha llegado a ella, pero claro, hay un montón de peticiones. Entonces, ¿qué hago? ¿Me planteo ir de por libre, ser creativo y salirme de esta estructura? Pues seguramente la has fastidiado, porque hay muchos tics cuando te están evaluando de muchos puntos y como se te olvide uno de ellos, ya la has liado. Hablando directamente, la has liado. Pero por otro lado, ¿qué vas a hacer? Una plantilla que al final a ti como revisor te llega y dices, bueno, ¿esto cómo ha sido generado? ¿No? Entonces creo que hay que encontrar este equilibrio entre entender bien estas estructuras, estas propuestas, esta optimización, ¿no?, de presentar un proyecto y esa diferenciación de tu propuesta. Entonces, ¿qué propongo yo? Pues que nos analicemos a nosotros mismos mucho y que identifiquemos al final cuál es nuestro expertise, cómo nos diferenciamos de otros perfiles y cómo mi proyecto se diferencia. Que nunca vayas a una consultora directamente con ideas así que te escriban, que hay algunas que lo hacen, ¿no? Que seas tú el que escribe y que uses a lo mejor estas consultoras para iterar y para mejorar la propuesta y a partir de tu idea darle forma y encajarlo un poco en formato. Luego, cosas buenas, que seas capaz de montar un proyecto en base a tu expertise. Es decir, creo que tiene que haber actividades clave que estén asociadas a tu expertise, porque le da robustez, le da credibilidad al proyecto. Pero luego también, especialmente en el punto que estáis ahora mismo, incluyáis actividades nuevas que permitan o que se infiera un desarrollo más allá de lo que tenéis. Es decir, yo esto lo hago por la ciencia, por generar conocimiento, pero también lo hago porque quiero desarrollarme, porque quiero aprender nuevas cosas, porque quiero avanzar, ¿vale? Entonces creo que es bueno que encontréis este balance. Yo en este punto, claro, también es un poco tricky, porque si añades algo que dista mucho de tu experiencia, a lo mejor lo que te dicen es que no es viable porque no tienes ni idea. Pero bueno, hay maneras en las que puedes compensar esto y encontrar soluciones. Y luego incluir elementos distintivos, pues algo que llame la atención. Yo, por ejemplo, lo que hago en casi todas las propuestas es una figura grande donde tenga mi visión del proyecto. Y en mi visión del proyecto mezclo todo. Cuál es el objetivo final, cuáles son los distintos paquetes de trabajo, cómo se interrelacionan entre ellos, cómo relacionan a mi expertise que he ganado durante toda mi etapa, ¿no? Y de alguna manera diferenciar así la propuesta. Entonces, bueno, pues con todo esto que hemos hablado, os puedo poner el ejemplo, ¿no?, de lo que hice. Pues quizá ahora lo haría mejor o lo haría un poco distinto. Esto es lo que hice en 2020, bueno, sí, 2019-2020,
para el proyecto que comentaba Javier del IRC. Entonces, os pongo un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo lo hice? Presentación breve y directa del problema a abordar. Pues aquí, ideas muy claves. Yo lo que estaba diciendo es, hay numerosos procesos biológicos que están altamente influenciados por efectos mecánicos. Por ejemplo, cuando tienes una herida, cómo tus células de la piel migran y la cierran, depende de cómo es este sustrato mecánico. Si tienes procesos de cáncer, cómo es todo este entorno del tumor, también determina en gran parte, en gran medida, cómo es la progresión de este tumor. O si te das un impacto en la cabeza, y hablando mal te quedas tonto, o tienes déficit de memoria, etcétera, etcétera. Al final, ¿esto por qué es? Porque tienes deformaciones mecánicas, deformaciones físicas. Entonces se ha identificado la problemática, cómo podemos evaluarlo a nivel más bajo, a nivel celular. No existen aplicaciones o metodologías y entonces esta es mi propuesta. Voy a desarrollar materiales magnetoactivos, como veis ahí, que reproducen el entorno celular, que es como reproducir este entorno de las células, y con campos magnéticos lo que puedo hacer es controlar todas estas variaciones y reproducir estos procesos. Esta es mi historia. Entonces empiezas con esto. Ahora bajas, volvemos al análisis del estado del arte. Y ahondas, ¿no? Bueno, esto que te he contado de los tumores, esto que te he contado del cerebro y demás, no es porque lo diga yo, ¿no? Es porque hay una literatura, hay gente que sabe mucho más que yo de estos temas, que ya han hecho ciertas investigaciones y han demostrado esto. Entonces haces todo este análisis de cómo va, cómo escala, y entonces te centras, vale. Mi idea esta que estoy proponiendo, ¿qué soluciones había? ¿Por qué nadie ha hecho estos análisis, ha sido capaz de reproducir esta complejidad mecánica, ¿no? Y haces un análisis de las distintas tecnologías que hay e identificas los distintos hitos. Y aquí identificas realmente qué es lo necesario, dónde es ese gap of knowledge y cuál es esa metodología que a lo mejor no se ha sido capaz de desarrollar para abordar estas temáticas. Y aquí ya lo ligas con tu solución y presentas tu objetivo. Pues mira, mi objetivo es, por lo que he contado, desarrollar una nueva tecnología que a mí me permita reproducir estos eventos en el cerebro, en el desarrollo de un tumor, en el corazón, etcétera, a nivel celular, mientras puedo imponer todas estas cargas mecánicas y evaluar lo que ocurre. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿cuáles son mis objetivos parciales? ¿A qué me refiero con objetivos parciales? Bueno, ¿qué necesito? Pues como habéis visto, para empezar, el material. Entonces, para empezar el material, ¿qué tendré que hacer? Dentro de este Work Package, ¿no?, que iré a generar mi material, pues voy a tener distintas tareas. Fabricación del material, optimización de esa fabricación, caracterizar el material, ¿vale? Lo que he hecho, entender cómo funciona, etcétera, etcétera. Luego tenía otra parte también computacional y otras partes a escalar. Pero bueno, dejo ya, en vez de ahondar, yo creo que el concepto es claro, ¿no? Y entonces ahí, en cada una, pues tendrás que dar, en lo que decía luego de las tasks, que iría en el punto 6 que decía antes, definir las cosas. Por ejemplo, la parte de fabricación, voy a considerar este elastómero o este hidrogel y este tipo de partículas. Lo voy a fabricar siguiendo este protocolo. Identificar riesgos. Bueno, ¿qué pasa? A lo mejor le aplico el campo y no deforma. ¿Cuál es mi plan de contingencia? Pues voy a identificar este otro material que es más blando y a lo mejor puedo unir las partículas y me va a dar una solución. Entonces, tener todo esto en mente, ¿no? Bien, luego el impacto. Como decía ya, digo, hay que tener en cuenta que ahora mismo se nos exige tener impacto en distintas dimensiones y yo creo que realmente es importante, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, tipo Marie Curie, ERC, etcétera, estos son al menos las 3 dimensiones principales que yo encuentro, ¿no? Científico-técnico, está claro. ¿Qué conocimiento voy a generar? Incluso, bueno, podría entrar dentro del socioeconómico, ¿no? Pero científico-técnico, generación de conocimiento. ¿Qué avances voy a hacer dentro de este campo? ¿Qué va a suponer para mi field? Todo esto. ¿Y cómo se hace la difusión de esto? Pues principalmente revistas científicas y conferencias. Entonces, yo creo que es importante no decir, pues voy a sacar 30 papers. No. Tienes que, al menos lo que yo intento en estos proyectos es, mira, creo que de todo esto que hago en el Work Package 1, en mis planes de trabajo y en estas tareas, todo esto daría para una historia en la que demostramos esto y a lo mejor la comunidad que se puede interesar por esto es esta
y las revistas de referencia donde la gente lo va a leer, como decía Borja y Laura, ¿no? Identificar, ya no es Q1 o Impact Factor, sino cuál es la revista donde de verdad va a tener un impacto, es esta. Conferencias igual, a qué grupo de científicos y científicas voy a dirigir esta difusión. Entonces, no seáis vagos en el sentido de dejar frases vagas, ¿no? Que dice, pues voy a ir a no sé cuántas conferencias. No, intentar ligarlo y tener ejemplos claros. Socioeconómico, pues creo que es importante al final. ¿Quién está pagando estos proyectos? Bueno, muchas empresas, etcétera, pero en la gran parte de todos estos proyectos los estamos pagando todos con nuestros impuestos. Entonces, creo que es nuestro deber, ¿no? Y en nuestra conciencia queda que lo que hagamos de alguna manera revierta a la sociedad. Y aquí no estoy diciendo que tengamos que estar en un punto de transferencia tecnológica o en un punto tecnológico muy alto. Generar conocimiento también es fundamental. A mí me encanta leer y entender cómo funciona el cerebro, por ejemplo. Aunque eso no derive directamente en este punto a un fármaco, una terapia o lo que sea. Pero eso también es transferencia de conocimiento. El ser capaz de comunicar a la sociedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final, y esto, pues bueno, no sé si voy a ser políticamente correcto o no, pero al final los que deciden todos estos fondos son los políticos. Y al final un político va a hacer lo que también le dé rédito, ¿no? Entonces creo que es importante que entre todos hagamos que la sociedad tenga conciencia, ¿no? De que de verdad invertir en investigación, invertir en tecnología es importante. Y si al final nosotros como sociedad le damos importancia a esto, al final va a tener su rédito político también y se va a promover esta ciencia y esta mayor inversión. Entonces, este es el punto que tenéis que dirigir aquí. También transferencia tecnológica a empresas por la parte económica, pero también divulgación al público no especializado y ser capaz de transmitir por qué es importante lo que estáis haciendo. Y por último, en estas etapas creo que también es importante, qué impacto va a tener en tu carrera, grupo e institución. ¿Por qué? Porque decía antes, queremos proyectos que no terminen en los 5, 3, X años de proyecto, sino que sean la semilla de algo más. Tener ese sueño, ¿no? Y esa motivación de ir hacia adelante y de que lo que vayas a construir pueda dar lugar luego a muchas cosas. Y esto, bueno, ya lo he comentado, el tema de las actividades más. Vale, algunos consejos personales. Esto es algo, bueno, esta diapositiva de hecho la tengo desde hace años, pero cada vez que la veo digo, bueno, la voy a actualizar, pero es que, no sé, me gusta la reflexión, ¿no? que tuvimos en su día. Esto no es solo mío, es también discutiendo con varias personas. Entonces, puntos clave. Al final se evalúa currículum, proyecto y alineación de todo esto con la convocatoria. ¿Cuál es la clave para mí? Que tú puedes hacer muchas cosas, pero creo que es importante tener una coherencia en tu currículum y en tus líneas de investigación. Identificar cuáles son tus ventajas competitivas, cuál es tu expertise, y generar condiciones favorables. Generar condiciones favorables no es construir un currículum. Es, ahora voy a pedir una Marie Curie, pero yo sé que en el futuro quiero una Starting Grant, ¿no? una IRC. Entonces no es hacer tics en qué me van a pedir o no. Es saber, y digo esto porque, digamos, estas convocatorias están muy bien pensadas y muestran esa excelencia de hacia dónde deberíamos o querríamos ir. Entonces, tener claro hacia dónde tengo que ir y generar estas condiciones favorables te puede ayudar mucho para en tu proyecto de ahora mismo ya generar estas condiciones favorables para que puedas crecer y desarrollarte profesionalmente en la siguiente etapa y con lo que te van a exigir. Entonces, cosas generales que tengo puesto. No es cuestión de números. Yo, honestamente, me da igual si me decís, tengo 10.000 citas, he publicado tantos artículos y demás. A mí lo que me motiva o lo que me gana es que me digáis, pues mira, yo en su día tuve esta idea, me puse con ello y esto ha dado lugar a esto. Entonces, no sé si ha tenido un gran impacto o no, pero he sido capaz de llevar una idea, desarrollarla y aportar algo. Y esta es mi contribución. Entonces, yo al menos personalmente, estos son los currículums o las líneas que me gustan. El ver que has tenido una continuidad y cómo has ido construyendo y cómo cada etapa de tu vida de alguna manera ha ido sumando cositas a tu experiencia, que ha dado lugar a crear cosas más grandes. Luego, que tengáis en cuenta que hay un montón de convocatorias propias de las comunidades autónomas nacionales y, como decía,
y creo que lo decía Cristina también, apuntad y disparad a todo. Luego ya veremos. Si os dan 2 proyectos que lo habéis pedido con la misma idea, pues renunciáis a uno. Pero como puede ser, y casi siempre es, que los 2 no caen, pues entonces abrir ese abanico, ¿no? y tener en cuenta que bueno, hay muchas fuentes de financiación, que ahí no entro porque creo que Cristina ha hecho un trabajo espléndido esta mañana. Que tengáis autonomía también y liderazgo. Es decir, que de alguna manera, poco a poco, y esto no quiere decir que tengáis que ser el investigador o investigadora principal, ya voy rápido, sino que identifiquéis en qué área o hacia dónde queréis y que tengáis las propuestas de vuestras ideas, que un paper, un proyecto lo podéis llevar vosotros, networking en estancias. Y aquí sobre todo quería hacer el tema de la humildad. Yo al menos lo que veo es que es muy difícil encontrar y hacer grandes descubrimientos en áreas muy específicas. Y donde yo al menos me ha ido bien es encontrar en la frontera de conocimiento temas transversales, es decir, una metodología que yo he aprendido en esta temática, mecánica computacional, ahora la aplico a la parte de la biología. Y para hacer esto es muy importante que seamos humildes. Y yo en mi RC dije, pues mira, quiero meter la parte de biología, no tengo ni idea, pero ni idea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a preguntar a gente que sepa más que yo y que me aconsejen. Y vas con tu proyecto, vas con tus ideas y tienes que estar dispuesto a escuchar lo que estás proponiendo es una caca, ¿no? Y duele, pero bueno, pues ya está, lo aceptas y le preguntas cómo lo harías. Y seguir con esto. Entonces, creo que es muy importante esto, que siempre mantengamos esta humildad y que en las discusiones, sea con quien sea, con tus estudiantes, con tus supervisores, tengamos esta capacidad de tener la mente abierta y ser conscientes de que no somos los mejores del mundo y nos podemos equivocar. Y esto ya es lo ultimísimo, lo prometo, Juana. Muy rápido, esto ya es los últimos consejos. Identificar deadlines basados en convocatorias anteriores. No lo dejéis para la última semana, lo que ha dicho Cristina. Pueden bailar algunas fechas, pero ya sabemos que esto es repetitivo, es cíclico y más o menos sabemos cuándo van a salir. Oye, que es que ha salido ahora la convocatoria y solo dan 2 semanas. Queja típica, ¿no? A ver, lleva 10 años saliendo siempre aquí. Anticípate. Identificar proyectos ganadores, que también se había comentado, y perfiles de investigadores e investigadoras principales de los proyectos. No es copiarles, pero tampoco seamos tontos. Hay ciertas convocatorias que podemos ver en los distintos paneles cuáles son las líneas de investigación que están favoreciendo y cuáles son los perfiles o qué han hecho esta gente, ¿no? Entonces, pues tenerlos. Yo tenía 2 o 3 personas que decía, ostras, yo quiero ser como esta gente, ¿no? Entonces ves un poco lo que ha hecho durante su etapa e intentas reproducir en la medida de lo posible. No es copiar historias, es motivarte sobre ellas, ¿no? Preparar la convocatoria con tiempo, y esto es muy personal, pero yo desde luego lo que hago es, una vez que tengo mi proyecto, lo comparto con muchísima gente. Lo comparto con muchísima gente, con tiempo, y lo que decía, pones la cara y te llueven las tortas. Pero en todo esto, al final, lo que haces es tener feedback de mucha gente, y si consigues hacer algo que le cuadra a todos esos que se lo han enseñado, ¿cuál es la probabilidad de que al revisor le guste? Pues muy alta. Entonces, esto es todo. Perdona que siempre me tiro a hablar y, bueno, porque más avisado, si no... muchas gracias.